bro, es imposible que no des frutos. O sea, si antes, no sé, hablabas de una forma, qué bacán que ahora sea de mejor forma. Si antes, ¿cierto? O sea, no sé, como nunca pensabas en compartir, qué bueno que estás compartiendo, ya sea de tu ropa o de tus alimentos, lo que hacemos con las canastas de mercadería, qué bueno que... Pero claro, eran cosas simples, cotidianas, que conversándolo ahora decía, o sea, eso es súper fácil. Entonces, si es fácil, ¿por qué no lo hacemos constantemente? Claro. Lo que nosotros hemos podido ver y observar desde nuestro momento histórico es tan potente, y con el Espíritu Santo así como actuando de manera como total a favor de nosotros, de verdad que tenemos mucho poder a nuestra disposición. Iglesia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Qué rico que estén con nosotros, que nos estén acompañando, sobre todo en esta gran serie que ha dejado mucho que hablar y hemos conversado un montón y hemos conocido también un montón. Profetas que quizás yo tenía fuera del mapa, fue increíble, así no sabía que existía ese nombre, debo confesar, pero que aprendí. No, dije, ¿dónde estaba? Así, me lo salté, ¿en qué momento? Y ha sido realmente interesante conocer, profundizar en estos profetas que algunos, bueno, eran cortitos, pero muy teológicos, una teología muy rica. Aprendimos un montón y que, bueno, ojalá ustedes también la estén aprovechando y disfrutando. Este ya es penúltimo podcast en relación a la serie, así que nos extendimos ahí. No podíamos dejarlo ahí, Hubo incertidumbre, no sabían si íbamos a inventar otro profeta, claro, o cómo se iba a extender. Claro. Pero me imagino que quedaron cositas ahí por decir. Sí, de hecho, como que esta transición, este tiempo entre medio como del Antiguo y el Nuevo Testamento es un periodo largo de 400 años donde sí se escriben algunas cosas, pero no quedan dentro, como son más históricos, no quedan como en el canon, claro, de la Biblia como nosotros la leemos. Entonces son útiles, pero en realidad queda claro que desde la parte profética viene un silencio importante de Dios. Y acuérdate que hablamos de, no sé, pues de cómo perdían el rumbo a veces en 100 años. Claro. Hablando de Nínive, hablando también de los últimos profetas como post-exilio, sí. También hablamos de que en 100 años como que decaían los ánimos, ya no se entregaban buenas ofrendas, ya no se reconstruía. 100. Y ahora son 400, pero de nada. Sí. De silencio. Yo 400 me pierdo así, pero brutal. Así sí, que, no, es heavy. Entonces, igual era bueno tratar de cerrar esta idea y decir, bueno, ¿qué pasó después de los 400 años? Claro. ¿Hay profeta, no hay profeta? Y llevar un poco al Nuevo Testamento. No, buenísimo, genial. Bueno, con esa breve introducción tenemos mucho que conversar. Hay ideas muy buenas, sobre todo creo que estuvo muy bien pensado el poder no dejar nada al aire. Sobre todo veníamos estudiando los profetas y poder tener estas aclaraciones y un poquito qué es lo que pasa después en el mismo contexto que venimos, está buenísimo. Así que genial. Bueno, hoy nos acompaña nuestro pastor Gabriel con nosotros, y un poquito para partir, pastor, si nos podría resumir un poquito su prédica ahí en un minuto. Juan el Bautista era un outsider total, así. Se crió fuera, sí. Sus padres entendieron de parte de Dios que él tenía un llamado especial. Toda su vida tenía un propósito muy claro. Sí. Entonces él no tenía problema de decir el mensaje, y para él el mensaje era arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Qué buen ejemplo, igual, sí. Como persona, como vida. Cuando mencionaste, creo que me sorprendió igual, la predica quizás se mencionó también, pero me llamó mucho la atención que antes de nacer, mientras se gestaba, ya estaba lleno del Espíritu. Sí. Eso lo encontré brutal. Yo dije, oh, wow. Y después,
y se mencionó también, Juan, quizá me estoy adelantando en los puntos de nuestra pauta, pero bueno, Juan está destinado a un ministerio, a una vida totalmente distinta, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y que también Dios avale este hecho y anunciándolo y diciendo que está lleno del Espíritu antes de nacer. Yo eso lo encontré brutal. Yo dije, ya, no soy, ahora sí que no soy nada. Así que... Sí, que no, bueno, es especial todo el aspecto de los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Sí, me gusta pensar en lo que las familias como del reino de Dios pueden hacer, porque es como decir, orar y queremos tener un bebé. En este caso, los papás de Juan el Bautista dice que los dos como que eran personas devotas que buscaban de Dios. Entonces ya había un anhelo profundo de ellos de agradar a Dios, pero no habían podido tener hijos. Claro. Y eso era un símbolo igual de como de un poco de desgracia, de que el favor de Dios no estaba con ellos. Entonces es lindo que Dios como que revierte la historia con este milagro. Empieza un proceso y bueno, Elizabeth era pariente de María, entonces cuando ella la visita, dice que el bebé como que saltó al escuchar la voz de María, entonces como es muy especial pensar que también como que Dios tiene propósitos para nuestros hijos desde su gestación y es muy importante pensar que Dios es quien permite este regalo de la vida y que hay que cuidarlo. O sea, esta historia nos hace ver que esos detalles son eso es importante. No, es muy lindo. Yo realmente lo asocio mucho, bueno, en esta nueva etapa de mi vida, que soy papá. Es brutal el tema de estar pendiente de tu hijo, de entregarle un camino, de orar por tu hijo desde antes que nazca. O sea, hay mucho poder paternal en este mensaje que lo encontré muy lindo. Y bueno, adentrando un poquito en lo de Juan, hubo algo que me llamó mucho la atención, que extrayéndonos de esta idea de que Juan estaba provisto ya un gran ministerio, una vida, llamémoslo así, de sacrificio o de decisiones difíciles. Y ahí se lanzó la pregunta que me gustó mucho, que era, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de un gran ministerio en nuestras vidas? Y me gustó mucho porque lo relacionaste mucho en el sentido de que a veces nosotros anhelamos ministerios de tal forma o soñamos con un ministerio de tal forma, con tales cosas o cualidades o puntos, pero nos olvidamos de qué es lo que hay que hacer para llegar a esos objetivos. Claro. A veces necesitamos oír la voz de Dios de manera fuerte. Claro. Y para eso también hay que bajar el volumen a lo demás. Y de ahí hablé un poquitito de la idea del ayuno y lo que eso significa. Yo no estoy donde quiero con el tema del ayuno, de verdad que quiero lograr algo más constante. Así que aquí tienen a su pastor diciendo que quiere ayunar más. De hecho, bueno, es como... Son metas y tampoco es para sentirse así como súper mal. Claro. Porque las disciplinas espirituales, la idea no es que se conviertan en una carga, pero sí una forma, un camino totalmente, de poder profundizar en las cosas de Dios. O sea, entonces, como quiero bajarle el volumen a, no sé, lo que está pasando... sin desentender de la cultura, pero quiero bajar el volumen y quiero decir qué es lo que Dios me está pidiendo a mí hoy. Sí. Y cuando tengo claridad de esa como asignación que Dios me ha dado, darle con todo. De hecho, o sea, me voy a atrever a decirlo, que igual es bueno recibir esta palabra, porque algunos pueden considerar un palo, yo lo considero un ladrillo santo. Porque igual, cuando mencionaste el hecho de ser capaces de bajar el volumen a las otras voces o a nuestro entorno, y el ayuno es una herramienta brutal. Sí. Debo confesar que no soy muy bueno para ayunar, me cuesta. Intento sí bajar las voces del ambiente con otras herramientas, pero o sea, hay que decirlo, el ayuno es una muy buena herramienta que hay que involucrar en nuestra vida, y yo personalmente también aquí lo digo, confieso.
me cuesta y qué bueno recordar esto, tomar este ladrillo santo, tomarlo ahí y decir, pucha, si es de Dios, si se está mencionando, pucha, es por algo, hay que tomarlo en práctica. Y claro, y ahí viene un punto muy brutal, que es el tema de la duda. Y es como mencionaste, hay que bajar niveles a las otras voces, a las voces que no son de Dios, que no vienen de parte de Él, porque eso tiene una consecuencia, tiene resultados no óptimos para nuestra vida. Y entre ellos genera o sale este tema de la duda. Y ahí es brutal, porque Juan tiene un testimonio, o sea, no sé si testimonio, pero una experiencia que a mí igual me dejó atónito. No recordaba ese momento. Así. Y eso que leí y vi The Chosen. ¿Cómo se me pasó? Dije yo. No, eso lo encontré bueno. Como Juan, en su momento, yo por aquí ya no te dije, testigo icónico de hechos históricos y milagrosos. Sí. Y después él duda. Y yo dije, ¿what? Ahora sí que de nuevo, no soy nada de nuevo. Sí, es que, bueno, qué lindo. O sea, ese es como era el final, hacia el final de la prédica, pero sí, conecta totalmente. Dije, pensar en cuando las circunstancias como que se ponen grises a nuestro alrededor, nos venimos abajo rápido. Sí. Lo hablamos la semana pasada también. Sí. Como que rápido dudamos del amor de Dios en nuestra vida. En este caso era así como, pero si viste la paloma bajar, escuchaste la voz de Dios. Tú fuiste el gran heraldo, el mensajero, el Isaías 40 estaba hablando de ti, Miqueas 4 estaba hablando de ti, y es como, después de todo eso decir, quiero saber si tú eras el que iba a venir o tengo que esperar a otro. Claro. Y ahí yo creo que sorprende la situación que enfrentó, pero sorprende aún más de manera muy linda la reacción que tiene Jesús. Sí. Un ejemplo. Como que la delicadeza para tratar con la duda, la forma de exaltar en unas... Oye, no hay otro mayor que él de todos los que nacieron de una mujer. O sea, como queriendo decir, ¿sabéis qué? Aunque te perdáis de repente, como necesitáis escuchar la voz de Jesús diciéndote algunas cosas, y ahí es como, vamos, estoy listo para otros 20 años, no sé. Sí. Yo creo que a todos nos ha pasado esos momentos. Sí. Lo que yo trataba de transmitir un poco era, podemos ponernos de acuerdo en no permitir que esas ideas y esas dudas vivan dentro de nuestra cabeza, porque sí, van a de repente van a estar por una temporada o van a estar, ¿cierto? Sí. A veces hay cosas que nos generan como dudas reales. Van a estar ahí siempre. Van a estar. Pero ¿qué tal si como que nos ponemos de acuerdo para decir esto no lo voy a permitir como agarrar raíces que me terminen alejando completamente del reino de Dios y de Jesús y de todas estas cosas lindas? No sé si te ha pasado, pero yo he hablado con gente que se ha alejado de la iglesia, que se ha alejado mucho de la fe, y sabéis que independiente de las razones por las cuales se alejaron, siempre tienen recuerdos como, el tiempo en la iglesia fue lo mejor. El tiempo en la iglesia fue lo mejor para nuestra familia. Porque el reino de Dios está presente. Independiente que puedes haber tenido un problema con alguien, porque somos personas y en la iglesia pasa. Pero qué lindo pensar como, aún así es como, tranqui, con las dudas. Jesús también va a tratar con gracia ese tema, pero no podéis dejarlo vivir y cohabitar eternamente en tu cabeza. Sí, totalmente. No, me he topado con casos así y sobre todo es un poco triste igual porque esa duda después genera raíces. Claro. Y raíces que después se desvían a un sinfín de cosas que cuando converso terminamos hablando de un tema nada que ver así y de repente digo, ¿y por eso te fuiste? Claro. ¿O por eso no vayas a la iglesia? Entonces es triste un poco escucharlo, existen, y me tomo un poco del ejemplo de Jesús, y tú mismo lo dijiste, es un ejemplo admirable
el de cómo nosotros debemos enfrentar estos casos. Yo igual me puse en el caso y dije, soy capaz de poder sostener a alguien que está dudando, algo que tengo que mejorar o no, podría hacerlo, y me gustó mucho poder enfrentar esa pregunta. Y con gracia. Y con gracia, o sea, sí. Con amor. Sí, es brutal. Yo siempre recuerdo un ejemplo que tengo en mi vida que me marcó tanto, que fue un trabajo, quizás lo he contado acá, no recuerdo, pero yo iba con una mala disposición, yo iba a pelear con mi jefe, así, yo le llamé a Fernanda, le dije, aquí me despiden, me voy de la pega, ten lista la once porque llego antes, entonces iban malas, y yo dije, y Fernanda me dice, Pablo, ora primero, busca de Dios antes de hablar o enfrentar algo. Y bueno, llega el momento y termino con disculpas, un regalo de bodas y felicitaciones por todo lo que he hecho. Entonces fue muy cuático el hecho de cómo en buscar de Dios para enfrentar situaciones complejas es muy esencial para un resultado óptimo. Y aquí ver el ejemplo de, bueno, era Jesús mismo enfrentando una situación y el resultado óptimo por todos lados. Claro. Y acá, bueno, lo conversamos antes de empezar el podcast. Justo la semana escuché un ejemplo muy bueno que dije, oye, que esto está buenísimo, tengo que compartirlo en algún momento. Creo que lo comenté en el grupo de Conexión. Pero cómo este ejemplo puede ser una herramienta para olvidar dudas o eliminar dudas de nuestra vida. Y parafraseando un poco el ejemplo era, voy a poner este caso, yo llamo a Fernanda, le digo, amor, necesito que me transfieras $1 millón de pesos lo más rápido posible, después te explico por qué. Amén. Y Fernanda en ese acto cuelga y lo que hace es directamente va, me transfiere $1 millón de pesos, me manda el comprobante y me dice, listo, ahí está, después hablamos. ¿Por qué se genera eso? Y acá viene el paralelo. Fernanda no hubiera tomado esa decisión o no hubiera actuado de esa forma si no hubiera sido por los 10 años de historia que tenemos juntos. Claro. Y ahí vuelvo. Que nuestra historia con Dios, con Jesús, sea recordada porque ese es un factor totalmente importante para liberar cualquier duda que podamos tener de Él o de lo que Él puede hacer en nuestra vida. Y cuando entendí eso dije, wow, o sea, mi historia, y ahí lo invitamos a todos los que nos ven y escuchan, analicen su historia con Jesús. Ajá. Y así de fácil se van a ir las dudas. Y lo tomé como herramienta, porque tú bien lo dijiste. Las dudas van a estar siempre nos van a invadir, pero tener estas herramientas óptimas para poder eliminar dudas es muy esencial. Sí, la fidelidad de Dios, yo creo que la hemos experimentado en nuestras vidas. Sí. Y también lo vemos a lo largo de la Escritura, que es como el factor mayor. O sea, como mira a este Dios siendo fiel, aun cuando ellos no eran fieles, siendo fiel, aun cuando ellos no eran fieles, haciendo algo que salga algo bueno de algo muy malo, haciendo algo que salga algo bueno de algo muy malo. Claro. Entonces, ese es el patrón repetitivo. Sí. Porque Dios, cuando Él habla de su amor, su gesed, es un amor como que es inagotable, es un amor que va a hacer todo lo posible, o sea, va a ser su parte, va a ser tu parte, va a ser, ¿me entendí? Claro. Como es una cosa que no tiene fin, es un amor como de verdad inagotable. Entonces, ahí tenemos que analizar mucho cómo no dejar que las dudas terminen como haciendo un hoyo, digamos, en nuestra historia con Dios. Sí, porque totalmente. Igual el silencio, el sentir como que no está pasando nada, como que Dios no me respondió en esto. Totalmente. Son los momentos que podemos caer en eso. Y Juan estaba en esa. Sí. ¿Por qué Jesús no me saca de acá? Él era el Mesías. ¿Cómo todavía no tiene poder? O sea, yo me imagino Claro. que es como, ¿cómo estoy acá? Anda haciendo milagros por otro lado y yo estoy acá. Claro, que me haga como poder traspasar estos fierros. Sí, ¿cachai? O sea, no sé, ¿cuánto de haber pensado? Sí. Y quizás dudar, no, no, seguro que no era el rey, el todopoderoso, el que iba a venir, el que iba... Porque yo estoy aquí en cadena y yo era su number one, así como él. Claro. De hecho, es muy chistoso porque hay discípulos
muchos de los que van con Jesús eran discípulos de Juan. Claro. Entonces, ¿verdad? sí, Juan era el rockstar. Sí. Él era el que la famoso, llevaba, sí. y Jesús aparece en la escena, pero él era un hombre tan lleno del Espíritu y todo que él empieza a decir, no, es necesario que yo vaya menguando y que Jesús vaya, ¿cierto?, como creciendo. Siendo exaltado, claro. Entonces, pero en los momentos difíciles, sí, las dudas vienen, somos humanos y nada, o sea, nada que hacer en ese sentido. De hecho, me topó o me chocó que Juan, siendo el rockstar, como decíamos, tuviera esta crisis o este momento de duda. Igual lo encontré como de muy buena enseñanza, decir, wow, alguien tan pro sí. pasa por lo mismo, podemos pasar por lo mismo. Y acá también quiero destacar, como veníamos hablando de Juan, como con un ministerio, una vida así muy entregada, con sacrificios muy grandes, de decisiones. Y él, a medida de su ministerio, bueno, bautizó a mucha gente. Ahí hay un tema muy interesante que por tiempo creo que no vamos a alcanzar a hablar, pero hizo muchas cosas en pos de Jesús, de su venida. Y él fue generando muchos frutos. Fue avanzando, fue entregando, creciendo en muchos aspectos, el heraldo, entregando el mensaje, lanzándose con todo. Y menciono esto porque en su momento, y casi llegando al final de la predica, mencionaste, y quizás con esto ya nos vamos despidiendo, produzcan frutos, frutos que demuestren arrepentimiento. Y tomándonos de Juan, de todo lo que había hecho, de lo que viene, esto estuvo buenísimo. O sea, pensando y conversando, me hizo analizar, quizás lo habíamos visualizado antes. ¿Eres el mismo que hace un año atrás? Claro. ¿O has ido avanzando? ¿Has ido progresando? ¿Cuáles han sido tus frutos hoy en día? Eso lo encontré buenísimo. Eres el mismo que al principio de la serie de los profetas. Amén. No, porque en el fondo Sí, o sea, Dios nos confronta, tenemos su palabra, estamos estudiando juntos, estamos hablando en los grupos de conexión. Claro. O sea, claro, en ese momento, cuando Juan habla de eso, habían ido los fariseos como, Sí. ¿qué está pasando aquí? Es como hay un avivamiento, mucha gente se está bautizando y ellos van como a decir como, bueno, le damos el visto bueno, no le damos el visto bueno, ¿qué está pasando? Muy parecido a cosas que pasaban con Jesús, que siempre lo querían como atrapar, hacer caer en algo para poder arrestarlo y Sí. Bueno, es muy parecido porque era como La táctica del sí, momento. porque ellos eran los que sentían que tenían mucho que perder. Entonces estaba pasando esto y Juan les decía como en su vida no hay fruto. Ustedes no demuestran ningún tipo de fruto. Y de hecho, cuando hace eso, después hay gente que le pregunta, ¿y qué tenemos que hacer? Y empieza a dar instrucciones súper simples. El que tiene 2 chaquetas, que comparta una. Eso. El que después otro, un cobrador de impuestos, le dice, ¿qué tenemos que hacer? No cobréis más de lo que tenéis que cobrar. ¿Me entendí? Eran como cosas increíblemente difíciles de entender. O sea, hay alguien con necesidad, tú puedes ayudarle. Claro. Sé justo con los cobros que vas a hacer y habían un par de cosas más, pero era como, en el fondo, que tu vida se alinee con lo que dices que crees. Claro. Y no era como cuáles son los frutos, no, tenés que irte de rodillas caminando hasta donde... No, Claro. eran cosas súper prácticas, súper prácticas. Y al final, ese es el desafío para todos nosotros. Sí, totalmente. Que dar, o sea, mostrar que nuestras vidas han sido transformadas y por lo tanto hay frutos de este arrepentimiento y hay cosas positivas pasando. De hecho, a veces, a mí me ha pasado que a veces idealizamos la idea de dar fruto. Como que decir, no, dar fruto es que tengo que bautizar a 100 personas en menos de tanto tiempo. O, no sé. Escribir 2 libros. Escribir 2 libros en un mes. No. Cosas que igual, como que dar fruto en un principio es como algo, tiene que ser algo muy imposible para que realmente sea un fruto jugoso, no sé, invento. Pero claro, eran cosas simples, cotidianas, que conversándolo ahora decía, o sea, eso es súper fácil. Entonces, si es fácil, ¿por qué no lo hacemos constantemente? Claro, es fácil de entender. Claro. Pero al final, cuando los actos como de religión son vacíos,
no llevan a nada. Claro. O sea, yo voy porque ir me genera tranquilidad a mí mismo o me genera un estatus dentro de mi comunidad. Claro. Como no voy a buscar de Dios, no quiero crecer, no estoy buscando al Espíritu Santo que esté como haciendo trabajo en mí, quiero hacer lo mínimo posible. Claro. Y, Eso es todo bueno. las personas que anhelan hacer lo mínimo posible en su vida espiritual, en realidad es como... ¿Cuál es tu conversión? O sea, como ese es el punto. Las obras no te salvan, los frutos no te salvan, pero si ya fuiste salvo y estás como con esta sinergia del Espíritu Santo y la palabra de Dios y una comunidad de fe, es como, bro, es imposible que no des frutos. O sea, si antes, no sé, hablabas de una forma, qué bacán que ahora sea de mejor forma. Si antes, ¿cierto? O sea, no sé, como nunca pensabas en compartir, qué bueno que estás compartiendo, ya sea de tu ropa o de tus alimentos, lo que hacemos con las canastas de mercadería, qué bueno que estás como siendo más generoso. O sea, son cosas que es como, qué bueno que eso que antes no hacías, ahora lo haces, pero no para salvarte, sino que producto de que eres salvo y que tu vida está siendo como transformada. Totalmente, y está dando buenos frutos. Yo creo que un desafío para todos y ya, bueno, ir terminando y dando las gracias por acompañarnos. Qué rico sería que todos los invitamos como a analizar cómo eran ustedes un año antes y cómo son ustedes ahora terminando la serie versus cuando empezó la serie. Igual son desafíos buenos. Y qué rico igual la iglesia veamos por series las prédicas, porque así podemos ir haciendo como un análisis. Sí. Realmente qué me dejó la serie, lo estoy implementando en mi vida, qué frutos estoy dando y cómo va avanzando mi vida también. Sí, sabes que bueno, me ha pasado, y yo creo que a muchos les ha pasado en diferentes etapas de la vida. Hay momentos que uno dice, ¿sabéis qué? En 10 años no crecí nada. ¿Verdad? Y hay otros momentos donde decimos en 3 meses, en la duración de una serie, por estar en la palabra, por tener una comunidad de fe, por tener conversaciones en el grupo de conexión y por, no sé, estar yendo quizás a ayudar a la quinta región, lo estoy poniendo ejemplo, todo eso trabajando juntos produjo algo más potente en mi vida que una década de ir y sentarme y ir a... ¿Cachai? Y eso es bacán, o sea... No, totalmente. Eso, podemos pensar que ese tipo de cosas son posibles. Súper. Y bueno, dejarles invitados a que vean la prédica si no vieron la prédica, porque en realidad es muy lindo pensar que a pesar de que Juan era el más grande, ¿cierto? Es el más pequeño en el reino de los cielos. Porque lo que nosotros hemos podido ver y observar desde nuestro momento histórico es tan potente, y con el Espíritu Santo así como actuando de manera como total a favor de nosotros, de verdad que tenemos mucho poder a nuestra disposición para hacer las cosas que Dios quiere, no es para hacer las cosas que yo creo. Pero si empezamos a entender eso, estuvo bueno eso. Está potente. Está muy potente. Pensar hasta dónde podemos llegar, porque somos parte del reino de Dios. Entendemos el poder de Jesús al resucitar y vencer la muerte y el pecado. Tenemos el Espíritu Santo orando a favor. Así que sería bueno que realmente lo analizáramos y fuéramos una iglesia que anhela tener más poder para ser mejores testigos y hacer más cosas como para la gloria de Dios. Y el reino. Súper. Familia, nos despedimos. Qué rico que nos hayan acompañado hasta este minuto. Y nada, como siempre los invitamos a que la conversación siga, que sigan las ideas, que sigan las buenas conversas en los grupos de conexión, en sus casas, donde estén, y que este podcast sea de provecho para sus estudios. Eso, familia. Nos vemos y nos encontramos en el próximo podcast.